Las papas fritas, o papas a la francesa, como son conocidas en todo el mundo. Todos amamos las papas a la francesa, y no existe mayor polémica al respecto. Pero existe una polémica, sin embargo, en cuanto a los orígenes de su creación, y de quienes las inventaron realmente. Ustedes dirán, bueno, son papas a la francesa. Creo que es sensato asumir que las crearon los franceses. Y así es, según los franceses, la idea de cortar papas en tiras y freírlas supuestamente surgió por primera vez en el Pont Neuf, que es el puente más antiguo de París, donde los vendedores ambulantes comenzaron a venderlas justo antes de la Revolución Francesa en 1789. ¡Qué ricas! Mis papas fritas son tan sabrosas con mostaza Dijon. Son tan buenas que me comería 2 platos. Señor, me daría de sus papas. Tenemos hambre, mi hermano y yo. Anden y coman papas. ¡Alto, llamayante! He venido a atrapar. Las papas debiste robar. Las papas he pagado. Ya ver, pruébalas ya. Es la mejor papa que hay. Sí. Pero mientras esta es la versión de los franceses, existen ciertas personas que te pegarían en la cara si les pides unas papas a la francesa. Los belgas. C'est frito la Belgique, ça va. Pero empecemos por el principio. Las papas se introdujeron por primera vez en Europa no a través de los franceses o los belgas, sino a través de los españoles. En 1537 fue este sujeto, Jiménez de Quesada, quien se encontró con un pueblo de Colombia donde todos los nativos habían huido. Entre otras cosas se encontraron con sus productos alimenticios, patatas para ser exactos, que los españoles inicialmente llamaron trufas. Alrededor de 20 años después, las papas fueron trasladadas a España y también llevadas a Italia. Tomen, a ustedes les gusta cocinar, hagan algo con ellas. Las papas plantadas en Europa al principio eran pequeñas y amargas, pero con el tiempo empezaron a cultivarse de manera regular. Y la historia adquiere sentido cuando nos damos cuenta de que en aquellos años la corona española controlaba gran parte de lo que hoy es la Bélgica moderna. Así que sí, es muy probable que hayan sido los belgas los primeros en tomar una papa y pensar en las múltiples formas de prepararla para comer. De acuerdo a los belgas, las papas fritas fueron inventadas en su país más de un siglo antes, en Namur para ser específicos, al sur de Bélgica. La historia cuenta que la gente allí que necesitaba una comida barata salía a pescar en el río y freía los pequeños pececitos que lograban atrapar. El problema en Bélgica era que durante los malos inviernos, que eran la mayoría, los ríos y los lagos, se congelaban y no se podía pescar. Fue entonces que los campesinos empezaron a poner creativos y como sustituto cortaban las papas en pequeñas tiras con forma de peces. Los freían y ¡voilá! ¡Oh, esto es mucho mejor que esos pececitos! Habrá que volverla a nuestra comida nacional. Y algo que resulta irónico es que para ser la nación que hoy le da nombre a este platillo, los franceses ciertamente fueron de los europeos más renuentes a empezar a comer papas, lo cual no hace mucho sentido viniendo de un país que come sapos. No fue sino hasta la llegada de este personaje a nuestra historia, Antoine-Augustin Parmentier, un oficial médico militar y un héroe de la France, que la papa fue aceptada entre la población francesa. Parmentier fue tomado como prisionero en la Guerra de los 7 años y en una prisión en Prusia fue obligado a cultivar y a comer sus propias papas, dándose así cuenta de que las nociones de los franceses acerca del tubérculo eran totalmente erróneas. Al volver a Francia, Parmentier comenzó su campaña en defensa de la papa y en 1772 la Facultad de Medicina de París proclamó las patatas como un alimento comestible para los humanos. Aún así, Parmentier siguió encontrando resistencia entre la población francesa que le seguía haciendo el feo a las papas. Je m'en fous, que no me gustan las papas. Pero Parmentier se rindió. Por el contrario, comenzó una campaña mucho más agresiva para promover la papa en Francia, organizando cenas en las que se ofrecían platillos con papas a personajes tan importantes como Benjamin Franklin, Antoine Lavoisier, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. Pero aún así los franceses no estaban muy sorprendidos. Que no me sorprende y que sigue sin gustarme la putain papa. Y tuvo que llegar la hambruna de 1785 para que los franceses se atrevieran a poner una papa en su boca y... ¡Oh, sacré bleu! Y desde entonces, uy sí, son nuestras papas y siempre nos han gustado. Las papas empezaron a cultivarse a gran escala y la papa frita quedó unida a la historia de la Revolución y el inicio de una nueva Francia, un alimento para todos. Liberté, les frites et fraternité. Allons enfants de la patrie. Sí,
fue justo así como ocurrió todo. Pero entonces, ¿en qué momento y por qué el mundo decidió llamarlas también papas a la francesa, ofendiendo de sobremanera a los belgas? Bueno, como siempre, la culpa quizá es de los gringos. Así es, lo cierto es que los franceses fueron los encargados de llevar y popularizar las papas en Estados Unidos e Inglaterra. En 1802, por ejemplo, Thomas Jefferson tenía como chef de la Casa Blanca al francés Julien Honore, quien solía preparar papas servida a la manera francesa como cena en eventos importantes. Papas a la francesa como cena en la Casa Blanca. Ese Jefferson sí que tenía estilo. Y esta es una de las primeras referencias que se tienen de las papas fritas llamadas a la francesa en Estados Unidos. Aunque existen otras versiones de cómo se popularizó el nombre de papa a la francesa. Como por ejemplo, se dice que los gringos conocieron las papas fritas en la Primera Guerra Mundial, cuando los belgas se las presentaron. Y dado que los belgas hablaban francés... Estas papas están deliciosas. Sí, ¿cómo se llaman? No lo sé. Hey, dude, ¿cómo se llaman estas papas? C'est le frit. Le frit a la Belgique. ¿Qué dijo? Ni idea, pero está hablando en francés. Seguramente son papas francesas. ¿Papas a la francesa? Dude, eso suena muy bien. ¡Papas a la francesa, entonces! ¡Excelente! Y posteriormente fueron los estadounidenses, a través de sus cadenas de fast food, quienes popularizaron el término para todo el mundo. Y desde entonces fueron aceptadas como papas a la francesa, excepto esa vez en la que Francia no quiso ayudar a los gringos con su invasión a Irak y esto hizo que se tomara la estúpida y nada exitosa decisión de llamarlas papas a la libertad. Cuando, si George Bush hijo hubiera sabido algo de historia, solo tendría que haber dicho: ¿Y esas papas a la francesa no serían en realidad papas a la belga? En serio, lo leí en un libro. Pero por supuesto que Bush no sabía nada de historia. O nada de nada. Como sea, ahora ya lo saben, y la próxima vez que tengan este rico alimento frente a ustedes, piensen en toda la historia que tiene detrás. O solo disfrútenlo. Es imposible no hacerlo. Hasta la próxima.